Entonces hoy, hermano, vamos a tratar un tema muy importante, cuyo título es una pregunta. O vamos a sacar la pregunta: ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús. Yo voy a hacer una pregunta, ustedes van a contestarme. Entonces, ser discípulo de Jesús. Ustedes van a contestar y ser sinceros conmigo. Si yo digo que soy soldado, ¿qué entienden ustedes? Yo voy a ayudarles. Ustedes dicen, ¿sí o no? Que pertenezco al Ejército Nacional. Sí. Que soy entrenado. Que estoy dispuesto a luchar, a obedecer a mis superiores, estar a disposición de la nación, tener el pelo rapado. Y si fuera posible, luchar hasta dar mi propia sangre. Eso es ser soldado, ¿verdad? ¿Esto no? Bueno. Ahora yo le pregunto, hermano, y vuelven a contestarme. Si yo pongo ropa de ejército hoy, si yo vengo hoy con ropa del ejército, con una remera del ejército, y pantalón del ejército y botín del ejército, ¿me hace soldado? Bajó el volumen. ¿Me hace soldado? No. Si yo compro una arma y la pongo ahí en la cintura y vengo acá, y agarro la voz de la ofrenda y digo, ¿me hace soldado, hermano? Si yo corto el pelo corto, ¿me hace soldado? Si yo tengo el manual en mi mano de lo que es ser soldado, sus obligaciones, su derecho, ¿me hace soldado? Ahora escuchen, si yo compro un Jeep verde y pongo un uniforme de ejército, corto el pelo corto, pongo una arma en la cintura y tengo un manual del ejército de las obligaciones de un soldado, ¿esto me hace soldado? Entonces, hermano, ¿por qué podemos creer que si decimos que creemos en Jesús y nos bautizamos, frecuentamos una denominación, tenemos una Biblia en la mano, hablamos verborragia cristiana, ¿por qué creemos que eso nos torna discípulos de Jesús? ¿Por qué creemos, hermano? ¿Y esta es la forma de vida que vino Jesús a formar? ¿Es por eso despojó a sí mismo dando su propia vida en la cruz? ¿Es para esto Jesús dio su vida en la cruz? Vamos a leer nuestro texto en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan 8, 31. Y solamente ese versículo. Abrieron todos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aclaramos acá que la palabra verdaderamente siempre contradice lo que no es verdad. Entonces, cuando yo digo alto, estoy contradiciendo con lo que bajo. Y acá Jesús, cuando dice verdaderamente seréis mis discípulos, estaba exactamente contradiciendo con los que no son verdaderos. Hermano, ¿qué hizo Jesús al iniciar su ministerio durante 3 años y medio acá en la tierra? Respuesta que todos sabemos: vino a elegir discípulos, prepararlos y formarlos para seguir su ejemplo y practicar sus enseñanzas. ¿Listo? Creo que nadie puede contradecir. Mateo 4:18 dice la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. ¿Para qué Jesús los llamó? Os haré pescadores de hombre. Os haré, el verbo,
usaré, que se voy a trabajar en ustedes para que ustedes sean pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante sus redes, su padre, les siguieron. Orando Jesús, hermano, al Padre en la oración sacerdotal que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús oró en el versículo 6 diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres, que tú me diste del mundo. Jesús estaba orando y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Tuyo eran y me diste y han guardado tu palabra. En el versículo 9 del mismo capítulo 17, y él vuelve a mencionar y dice: yo ruego por ellos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. ¿Por qué está rogando Jesús? Por lo que él me dio. La respuesta está en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces acá, hermano, está claro que Jesús llamó a sus discípulos para aprender de él y con él y poner por práctica su estilo de vida y su enseñanza. ¿Alguno tiene desacuerdo con esto? Esto es el llamamiento que Jesús vino a hacer a sus discípulos. Hermano, todos los discípulos hicieron lo mismo. Cuando Pablo discipuló a Timoteo y esperaba ver el fruto de su discipulado en Timoteo, Pablo le encargó lo mismo a Timoteo. Y en 2 Timoteo 2:2, observen cuántas personas, cuánta clase de personas vemos acá. Pablo hablando, 1, dijo: lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, y esto encarga a hombres fieles. 3, que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Entienden la cadena? ¿Entienden? Pablo discipuló a Timoteo. Él le dijo: encarga a otros hombres. Es decir, lo que aprendiste de mí, transmítele. Como yo te discipulé, como yo te mostré Cristo en mi vida, y te hace venir siguiendo a Cristo. Y esto encarga a hombres fieles, idóneos, para que ellos hagan lo mismo, porque de esto se trata ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué es un discípulo? Yo no voy a hacer la pregunta. ¿Somos discípulos de Jesús? Estoy seguro que todos van a levantar la mano. ¿Qué es un discípulo? Para no demorar, un discípulo es un aprendiz que desea aprender siguiendo a un maestro que les enseña para poner en práctica sus enseñanzas. Eso es la palabra discípulo en la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista, Juan 9:14, los discípulos de los fariseos, Mateo 22:16, los discípulos de Moisés, Juan 9:28, los discípulos de los herodianos, los discípulos de un montón de gente. Entonces, ¿quiénes eran los discípulos de Juan? Eran personas que siguieron a Juan y que quieren aprender lo que Juan tiene para enseñar y quieren seguir su modo de vida a Juan. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se le menciona como imitar a su maestro. No existe en la Biblia discípulo aislado. No existe. Jesús dijo en Mateo 10:24, ningún discípulo es más que su
Jesús está diciendo, ningún discípulo es mayor que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse como llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Eso está en Mateo 10, 24, 25. Y son palabras de Jesús. Entonces, un discípulo, hermano, según el Evangelio de Jesús, es uno que aprende, es uno que deja ser enseñado y es uno que practica lo que aprendió y sigue el ejemplo de su maestro. Fuera de esto, hermano, es toda ideas propias. Fuera de esto es todo herejía. Fuera de esto no existe en la Biblia otra manifestación, otra explicación, otra interpretación de la palabra discípulo. Entonces, ¿qué características básicas tiene un discípulo de Jesús? Ya que, imaginando, y creo que no me equivoco, que si pregunto que somos discípulos de Jesús, hubiéramos todos levantado la mano. ¿Qué característica básica tiene un discípulo de Jesús? Primero, hermano, debía tener la experiencia del nuevo nacimiento. Eso está en Juan 3, del 3 al 5, cuando Nicodemos apareció a Jesús con toda su pompa y le dijo, maestro, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo, mira, si no naceres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, hay que tener una relación nueva con Dios. Algo tiene que acontecer dentro de ti, que yo no puedo producirlo, que la iglesia no puede producirlo, que las denominaciones del mundo no pueden producirlo. Lo único que puede producirlo es el Espíritu Santo. Yo puedo enseñarte, yo puedo decirte, yo puedo hablar de todo lo que la Biblia dice, pero nacer de nuevo es algo solamente tiene que pasar dentro de ti y no hay otra forma que se puede hacer. Entonces, para ser discípulo de Jesús, lo primero hay que nacer de nuevo. Hay que entender quién es Jesús, hay que entender quién soy yo, hay que entender para qué vino y hay que entender para qué me llama. Y hay que clamar y hay que pedir perdón y hay que arrepentirse. Hay que alcanzar la gracia que está en él. Y empieza el camino de peregrinaje. Segundo, un discípulo de Jesús es alguien que aprende y entiende las enseñanzas de su maestro. Alguien que aprende, entiende y pone por práctica la enseñanza de su maestro. En Mateo 28, 20, Jesús dejó las últimas palabras a sus discípulos diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese fue su último mandato, su último orden. A sus discípulos dijeron, mira, van a ser discípulos y enséñales a guardar todas las cosas que yo los he mandado. Y guardar quiere decir, entiende, comprendo y pongo por práctica. Fuera de esto, hermanos, es totalmente equivocación. Lo tercero, un discípulo de Jesús es alguien que ha renunciado todo. ¿Te suena? ¿Te gusta? No, nuestra carne no le gusta esta palabra, renunciar todo. Pero un discípulo de Jesús es alguien que ha renunciado todo. Y lo vimos en Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, fue Jesús que dijo, llamó a sus discípulos, llamó a la gente, había un montón de gente siempre atrás de Jesús. Jesús llamó a la gente, pero llamó a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome tu cruz y sígame. Por eso, hermano, el evangelio verdadero ahuyenta a la gente. Porque toda la naturaleza del ser humano rechaza el evangelio. Por eso, solamente los que realmente han alcanzado la gracia del Espíritu de Dios en sus vidas pueden quedar, aunque disgustosos, pero entienden que tienen que permanecer y dejar que Dios trabaje en sus vidas. Ninguno llega a Jesús, escucha ese mensaje y le suena lindo. Ninguno. Eso es real. Eso es real, hermano. Vamos a parar de la superstición espiritual. De esos superhombres espirituales. Que solo bla, bla, bla. Y nada de realidad. A ninguno le gusta decir, hermano, tengo que renunciar todo. Tengo que renunciar todo. Principalmente
tu propio yo, que es el más difícil de nosotros. Pero ser discípulo de Jesús, no hay otra opción. No hay otra opción. Cuarto, el discípulo tiene un conocimiento íntimo de su maestro. El discípulo tiene un conocimiento íntimo de su maestro. Y vemos en primera de Juan lo que Juan habla cuando escribe su carta. Y dice así, lo que era desde el principio, hablando de su maestro Jesús. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan habla de algo real. Juan habla no es porque leyó un libro sobre su maestro. Juan habla no es porque el hermano Fares habló sobre Jesús. Juan habla porque realmente él estaba creciendo. Él había conocido a Jesús. Y él estaba escribiendo lo que había oído y lo que había visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hablando de Jesús, lo que hemos visto y oído, y esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Y esta es la comunión íntima. La comunión íntima, hermano, es conocer a Jesús. Él mismo en el 17 de Juan dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan. No es que sepan sobre ti. Este, hermano, el gran problema, saber. El gran problema es saber. Hay gente que sabe mucho y son pocos y son nada. Y lo digo con respeto. Saben mucho y son nada. Y el mundo, hermano, el mundo en sí está lleno. Basta los que saben fútbol. Ven los comentarios cuando están jugando fútbol. Como todo el mundo sabe cómo tiene que jugar, todo el mundo sabe cómo hacer el gol, todo el mundo sabe cómo triunfar. Pero a veces no sabe ni si la pelota es redonda o cuadrada. Pero saber, está lleno el mundo de gente que sabe, pero está hueca, no son. Y la vida cristiana no constituye a lo que sabes, sino a lo que sabes y lo que es. A lo que sabes y a lo que es. Conocer a Jesús no basta decir, ten que conocer a Jesús. No, hay que conocerlo. Y el conocimiento de Jesús hay que ser visto en tu vida, en tus hechos, en tus pensamientos, en tu manifestación afuera y adentro y toda parte. Esto lo que muestra que realmente tú y yo conocemos a Jesús. Pero conocer a Jesús solo mentalmente es una, hermano, desgracia, es una tragedia del siglo XXI. Quinto, el discípulo de Jesús debe obedecer la orden imperativa de su maestro en hacer discípulos. Y Jesús mismo dijo en Mateo, en las últimas palabras, por tanto, id y haced. Es una orden. Es una orden. El hecho de no ir y no hacer y no nos preocuparnos en la vida de otros muestra, hermanos, realmente la pobreza de nuestra vida de ser discípulos de Jesús. Y lo digo con amor. ¿Cómo dices? Lo digo con amor. Que nadie diga que estoy ofendiendo. Estoy hablando la verdad en amor. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Está claro? ¿Alguien puede no entender esto? Esta es la realidad de ser discípulo de Jesús. Fuera de esto, hermanos, es todo menos discípulo de Jesús. Hermano, el discípulo de Jesús aprende primero cuál es la meta primordial de Dios en su vida. Hay una meta primordial
en la vida de un maestro y su discípulo. Y hablando de Jesús, la meta principal de Dios en la vida de cada uno de nosotros es, siempre lo repetimos, formar el carácter de Jesús en cada uno de sus discípulos. Formar el carácter de Jesús, Romanos 8:29, y a los que conoció los predestinó para que fuesen semejantes a su Hijo Jesús. ¿Precisa dos interpretación? ¿Precisa objeción a esto? Entonces, y esto implica, hermanos, un discípulo de Jesús tiene que tener un cambio de pensamiento, un cambio de reacciones, un cambio en sus actitudes. En otras palabras, un cambio total en su forma de vivir. Y esto, hablando en los hijos de Adán, un cambio de egocentro a Cristo-centro. ¿Está bien? ¿Qué decir? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, aunque dijimos somos cristianos, en la mayoría de los cristianos, hermanos, ¿saben lo que se ve? Yo-centro, no Cristo-centro. ¿Y saben lo que demuestra eso? Fruto que muestra en tu vida. Ser discípulo de Jesús, hermano, tiene que entender que el yo hay que morir porque Jesús ahora es el dueño de mi vida. Por eso Pablo, cuando aparece, escribe a la iglesia de Éfeso, de Corintio, de Gálatas, etcétera, etcétera. Pablo, siervo de Jesús. Pablo, esclavo. Pablo, esclavo y esclavo de los peores, que no tiene derecho a nada y tiene todavía el merecimiento de morir. Eso es lo que Pablo escribe. Me dirás, hermano, entonces ¿es difícil ser discípulo de Jesús? Sí, es difícil ser discípulo de Jesús cuando lo quieres hacerlo con tu propia fuerza. Cuando tú miras en el espejo y dices, soy parecido a Jesús, y te evalúas a ti mismo. Es difícil. Porque Jesús lo dijo en Juan 15, nada podéis hacer sino por mí. Es difícil. Pero no es difícil si nos entregamos a Dios y obedecemos su palabra. No es difícil si nos entregamos, Señor, me entrego sin reserva a ti. Señor, quiero leer tu palabra y obedecerla. Y esto, hermanos, ya los cristianos prácticamente, en su mayoría, no lo hacen más. Ya no tienen tiempo de evaluar cuán obediente soy a su mandato. Incluso ya no tienen más tiempo para mirar y hacer una autoevaluación cómo yo estoy viviendo el Evangelio. Mejor dicho, ahora conocen todo sobre el celular, pero poco conocen ya sobre la Biblia. La Biblia. Dios, hermano, está comprometido en este proceso de hacernos su discípulo. No es difícil cuando entendamos que Dios está llamando y Dios es el que quiere formar en mí el carácter de su Hijo Jesús. Por eso, ese versículo que tanto mencionamos, estando persuadido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra va a perfeccionar hasta la venida de Cristo, es un versículo, hermano, que siempre lo usa fuera de su contexto. ¿Qué decir? Cualquier problema, hermano, no te preocupes. Mira, aquel que comenzó en ti la buena obra va a completarla. Quer dizer, haga negocio sucio, viva totalmente con tu ego, actúa de toda la forma que quiere vivir y no te preocupes, aquel que comenzó la buena obra va a terminarla. Solo que mueren y uno dice, ¿qué terminó? Terminó en desgracia espiritual, porque si esta es la vida cristiana, es mejor vivir el budismo, el islamismo, el shintoísmo, etcétera, etcétera. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, hermano, debe estar en el contexto. Eso habla de vida entregada, de vida que refleja el fruto de Dios en tu vida. Eso demuestra cuando estás entregado para vivir para Dios, cuando sos discípulo de Jesús y estás queriendo comenzar a obedecer y seguir sus pasos, Él completará en ti la obra, así como la hizo con Pedro y con Juan y con Andrés y con todos los discípulos. Él la hará contigo también. Pero nosotros queremos que Dios haga con nosotros lo que hizo con Pedro, con Juan y con Santiago, solo que nosotros estamos años luz lejos de vivir la vida de Pedro y Santiago y Juan, y etcétera, y los otros discípulos. Pero usamos lo que queremos de la palabra. Sacamos todo lo que nos gusta y lo aplicamos porque suena lindo a los oídos. Y hoy hasta Facebook te da versículos bíblicos.
Ponga en Google frases cristianas de Facebook y te vas a ver montones, porque Facebook junta todo lo que le ponen como frases cristianas y pone abajo Facebook. Y ya son frases de Facebook. Entonces, hermanos, no es saber. Jesús prometió estar con sus discípulos todos los días. Y eso está en Mateo 28:20. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ahora, ¿sabe? Jesús va a mostrarse su poder en la vida realmente del discípulo que está buscándolo. El Espíritu Santo, hermanos, está en el discípulo para ayudarlo en sus debilidades. Jesús mismo le dijo al Padre, a sus discípulos: mira, mejor que yo me vaya para que el Consolador venga. Porque ahora yo no puedo estar físicamente en toda parte, pero cuando yo voy y viene el Espíritu Santo, voy a poder en cada vida, actuando de la misma forma que ahora estoy actuando entre ustedes, solo que con más eficacia. Por eso él dijo en Romanos 8:15, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el versículo 26 dice, de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Un discípulo viene perfecto? No. Un discípulo nace con toda la chuecura, pero Dios promete en el Espíritu Santo que está en él, perfeccionarlo y llevarlo a cada vez ser más semejante de Jesús. Entonces, ¿cuántos tipos de discípulos se ven en el Evangelio, hermanos? Exteriormente, la lista se pierde. Si vamos a citar exteriormente, si vamos a citar lo que se ve, la lista, hermanos, se pierde. Vamos a pasar un año describiendo cuántos tipos de discípulos a nombre de Jesús. Pero vamos a hablar solamente lo que el Evangelio muestra, cuántos discípulos se ve, cuántos tipos de discípulos se ve en el Evangelio. En el Evangelio, hermano, primero se ve los discípulos que quieren pasarla bien. ¿Ah? Los discípulos que quieren pasarla bien. Y de esa lista que vamos a poner acá, si te sentís identificado, hermano, Dios nos habla hoy para que podamos tratar de cambiar nuestra forma de vivir. Lo que quiere pasarla bien. Eso vamos a mirarlo en el Evangelio de Juan. Abren el Evangelio de Juan, dejen su Biblia abierta en el Evangelio de Juan, porque para esto Dios nos dio la Biblia para que podamos estudiarla y averiguar personalmente lo que ella dice. El Evangelio de Juan, capítulo 6, hermano, del 1 al 15, ustedes después lo leen en sus casas. Del 1 al 15. Aquí vemos, hermano, multitud que fueron saciados de pan, de pez, que estaban en el desierto. Dios hizo un milagro. No había multitud. Según el número exacto, más de 10,000 habían allí. Y Jesús consiguieron 3 panes y 5 peces, o 5 peces, 3 pan. Y Jesús oró y se multiplicó el pan y los peces. Y todos comieron. Y no solo todos comieron, sino sobró 7 canastos. Solo que dejaron. Porque esto es lo que la mayoría vive. Come, pero después lo que sobra tira. Lo importante es que yo, ahí usted ve el ego del ser humano. Si me sacié, bueno, sobró, que se tire. Acá vemos, hermanos, una multitud que queda totalmente impresionada con lo que Jesús hizo. ¿Y saben qué hacen? Quedan asombrados con él. En el versículo 25, esa misma multitud después al otro día se encuentra con Jesús. Y dice así el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí quiere decir maestro, es decir, cuando dijeron maestro, quiere decir, mira, somos tus discípulos acá, con lo que comimos ayer, llenamos la panza, somos tus discípulos. Rabí, ¿cuándo llegaste allá? Y miren lo que Jesús le contesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo,
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Sino comiste el pan y os saciaste. Y mira lo que Jesús les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, Jesús entendió plenamente que lo que esa gente estaba buscando es satisfacer sus necesidades. Y para eso lo seguirían a cualquier lado. Por tanto que podemos pasarla bien, por tanto que podemos tener nuestra necesidad suplida, por tanto que podemos estar muy bien. Y hermanos, de este tipo de discípulos, la iglesia cristiana tan llena de personas que quieren pasarla bien. Un hermano, no voy a citar nombre, que solo porque pusimos un anuncio de que cuando te pones para venir y no venga, pida: hermano, disculpa, no puedo ir. Se autodesligó del grupo y ahora hace una semana pidió para que iría a volver. Y nosotros dijimos: sí, pero antes de volver tenemos que sentar y tratar temas. Porque como iglesia no es así, venir y va, no estamos buscando número. Estamos buscando, sí, ser fiel a Dios. Ni que seamos 5. Pero hermano, mejor ser con 5, firmes en la palabra, en la vida de la palabra, de ser 100 de todo sabor y color y una ensalada de fruta espiritual. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No, entonces me quedo en mi casa esperando al Señor. Con respeto, no le escribimos: ¿cuál Señor? Ser espiritual, levantar un cerco alrededor de mí. Dijo: soy discípulo de Jesús, hermano. ¿Qué autoridad tenés tú y yo para decir somos discípulos de Jesús viviendo así? Ni una autoridad. Tú tenés la libertad, porque Dios te hizo libre por un tiempo. Tú como libre podés decir: yo soy discípulo de Jesús. Así como ahora se multiplican los discípulos de Jesús por internet, que son solo cristianos por internet. Yo a veces me da gana de solo escribirles, pero no escribo y aclaro, voy a aclarar. Yo, hermanos, por internet, por online, yo no chateo. Si alguno quiere hablar, que venga, que abre la Biblia y sentamos y hablamos. No chateo con nadie. Pero a mí me da gana, hermano, las personas que tanto ponen en internet, a veces me da gana mandarle: mira, hermano o hermana, si viven 5% de lo que ponen en internet, sinceramente, imposible no sea visto en tu vida. Pero sabe, es muy lindo entrar: ay, me gusta, ponelo. Y hermano, hay un abismo entre lo que ponen y lo que son. Discípulo online, discípulo virtual. La Biblia no menciona porque no había virtualidad en aquella época, pero había muchos soñadores, sí. Hermano, personas que quieren pasarla bien, personas en las necesidades vienen: hermano querido, maravilloso, todo, y después, ¿cuánto quiere algo? ¿O cuánto necesita que dé una mano? ¿O cuánto necesita que trabaje? Respetan mi libertad. Soy un discípulo extra. Soy un discípulo de 5 estrellas, que no podés llegar a mí así de cualquier forma. Bueno, viva tu discipulado como quieras. Pero recuerda, probá en la Biblia si seguís al Maestro Jesús, y si tu discipulado puede ser visto así como un soldado. Recuerden siempre de ese ejemplo. Segundo tipo de discípulos que vemos en la Biblia, hermanos, es los discípulos que solo piensan en lo terrenal. Estamos hablando de lo espiritual y están la mente pensando en lo terrenal. Y en esto, hermano, tenemos 2 ejemplos. Uno es Judas Iscariot, que era uno de los 12 que caminaba con Jesús, que comía con Jesús, que veía las maravillas de Jesús, que fue enviado con Jesús. Y no solo esto, sino era el tesorero de Jesús. Tenía la bolsa. Y quizás por eso que permaneció con Jesús. Solo piensan en lo terrenal. Llega la mujer, rompe su vaso de alabastro a los pies de Jesús, le besa los pies
Y el hombre estaba pensando, ¿qué lo tiró? Un sueldo de 1 año lo tiró a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que podíamos tener hecho con esa plata? Jesús le dijo, los pobres, muchachos, siempre los tendréis. Pero siempre, hace 2000 años, se hace memoria de esa mujer que entregó todo a los pies de Jesús. Y también se hace memoria de ese desgraciado. Pero ¿dónde estaba siempre la mente de Judas? En lo terrenal. ¿Qué beneficio puede tener? ¿Por qué entregó Jesús? Porque vio que el maestro entregarlo 30 monedas de plata. ¿Sabe lo que es 30 monedas de plata en la época de crisis y recesión que estamos viviendo? Y lo entregó y lo besó. Y hermano, todos sabemos qué fin llevó. ¿Y ustedes creen que fue por acaso que Jesús dejó a Judas al lado de él? ¿No será para hacernos ver de que tú puedes venir todos los días a la iglesia, tener Biblia, hacerte de todo? Porque supongo que si Judas estuviera vivo hoy y le pregunto, ¿sabe todo sobre Jesús? Te dice incluso hasta cómo duerme, cosas que nosotros no sabíamos, qué ropa viste, cómo come, cómo mastica, qué le gusta de comer, qué no le gusta comer. Sabe todo, sabe mucho más que nosotros. ¿Y por qué Jesús lo dejó adentro? Hacerte creer que vivir una vida religiosa no te hace discípulo de Jesús. Vivir una vida religiosa simplemente va a hacer engañarte a ti mismo. Solamente va a engañarte a ti mismo, porque al fin del camino es tú que vas a enfrentar a Dios y Dios va a mostrarte tu vida. Tu vida. No es conmigo ni contigo mi vida. Tu vida y mi vida dependen de mi vida con Dios. Y delante de Dios, hermanos, lo que vamos a ver. ¿Y qué comparación si hacemos entre Judas, que caminaba con el Señor, que seguramente si hablaba con Judas, conozco al Señor, ¿eh? Son de los primeros. Imagínate que encuentra Judas y Zaqueo. ¿Ya pensaron si se encontraba Judas y Zaqueo? ¿Ya paraste un día para hacer una comparación entre Judas y Zaqueo? ¿Qué diferencia hay en el corazón del discípulo? ¿Eh? Un hombre que era avariento, malo, un hombre que tenía autoridad, pero encuéntrase con el Dios de la gracia y automáticamente transformado. Automáticamente revela el fruto de realmente un discípulo de Jesús. Y Jesús mismo dijo, este también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la vida, por el fruto de su propia vida. Y Judas, que caminaba con Jesús todos los días, iba por toda parte. Vemos que vivió una vida desgraciada y tiene una eternidad totalmente desgraciada. Hermano, ¿cómo vivimos el discipulado de Jesús? Solo pensamos en lo terrenal. Ya pensaste, empezó el año 2019. ¿Cuáles son tus propósitos para el año 2019 para Dios? ¿Cuál es tu proyección que tú dijiste? ¿Tuviste un tiempo a Dios, Señor, dame la gracia para saber cómo voy a vivir ese 2019? Señor, ¿qué tengo que perfeccionar en mi vida? ¿Qué tengo que entregarte? O sea, ¿sabe? Alguien dijo una cosa preciosa, dijo, un discípulo de Jesús que no ha entregado todas las áreas de su vida para Jesús, probablemente no ha entregado nada. Discípulos que entregan la vida a media, así, a medias. Medio y medio. Discípulos que entregan la vida a Jesús días. Hay discípulos de Jesús que son solo domingo. Domingo soy discípulo de Jesús. Domingo soy parte de su cuerpo. Y ya desaparezco. Hay discípulos que, bueno, una vez cada mes, cada 2 meses. Son discípulos de Jesús. Eso es el discipulado que Jesús llamó. Y por eso Jesús murió. Eso es ser parte del cuerpo de Jesús. Ese es el modelo que Jesús trajo para los hombres. La Biblia claramente muestra que no. El tercer grupo es los que quieren oír solo palabras lindas sin ser ofendidos.
En ese mismo Juan 6, a esta misma multitud, Jesús comenzó a hablarles las verdades profundas del Evangelio. En ese mismo capítulo, mejor después en casa, léelo todo. La salvación, la perdición. ¿Y sabe cómo reaccionaron? En el versículo 54 dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el postrer día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verdades eternas. ¿Cómo reaccionaron esos supuestos discípulos? Miramos en el versículo 60 del mismo capítulo. Al oírla, muchos de sus simpatizantes, ¿qué dice tu Biblia? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, no, el hermano, no. El hermano viene hoy a solo ofendernos. No, yo no estoy para soportar eso. No, yo no soy un tarro de basura. No. Yo quiero oír solo cosas lindas, que Jesús me ama, y que mañana lunes va a ser un día maravilloso, que yo voy a ser victorioso, que voy a ser vencedor. Esto es el mensaje que ven afuera. Esto es el mensaje que la gente quiere. Estos mensajes sensacionalistas, que en un segundo te levanta al cielo y al otro día te ves más profundo que la tierra. Esto es el mensaje que quieren oír hoy, hermanos. ¿Y quién lo dejó? Los discípulos, los que estaban atrás de él, los que le llamaban maestro, los que se consideraban de él. No estamos viviendo en esa época donde la gente solo quiere oír, y lamentablemente y desgraciadamente, la Biblia lo dice claramente en Tesalonicenses, y por no tomar la verdad con amor, Dios le envía operación de engaño. Entonces, hermano, hoy está lleno de líderes para esa gente que solo quiere oír cosas lindas. Está lleno. ¿Usted cree que falsos profetas, un falso Elías o un falso Miqueas? No, hermano, falso profeta es alguien que falso. Profeta, profetizar, es transmitir los oráculos de Dios. Y acá están los oráculos de Dios. Entonces, cualquiera que enseña esta palabra distorsionándola es un falso. Yo sé que muchos son sinceros, pueden estar en su equivocación. Tengo que reconocer. Hay muchos líderes. Aprendieron chuecos, son temerosos a Dios. Aprendieron chuecos, agarraron el tren, nunca pararon para mirar, para ver si está mal y qué pueden corregir. Nunca examinaron. Porque se importaron más con la gente que con Dios. Les importa más la opinión de la gente que de Dios. Y viven chuecos. Entonces hay que reconocer que hay muchos hermanos, muchos líderes sinceros, son hijos de Dios, son mis hermanos en Cristo, pero están enseñando equivocadamente. Pero ¿sabe? Son la minoría. La mayoría hoy solamente quiere oír. La mayoría solo quiere traer más fregueses. ¿Fregueses se dice, no? ¿Fregueses? Clientes, más clientes. Entonces, clientes. Entonces, para traer a un cliente, imagínate un comerciante que dice: no te hago descuento. Y el cliente se le nunca más entra en esa tienda. Entonces, un dicho chino dice así: el comerciante que no se ría, que no abra comercio. ¿Ya viste a un comerciante discutir con alguien? No, tenés razón. Soy de los blancos. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Soy de los colorados. Soy Frente Amplio. Soy del Partido Independiente. Soy del partido que no se fundó todavía. Todo. ¿Por qué? Quiere vender su mercadería. Hermanos, si usted se ríe, a mí me da ganas de llorar. Porque eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. No importa lo que tú vives, no importa lo que tú sos, no importa. Importa que venga acá, contribuye y vaya, piensa lo que quieres, viva como quieres. Tristemente, esa es la realidad. ¿Y sabe? Por no tomar la verdad con amor, Dios le envía operación de engaño para que crean la mentira. Que crean la mentira. Y de eso está lleno, hermano. Entonces, pero miren,
Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Ahora escuchen, al escuchar más Jesús hablar cosas profundas, esa misma multitud, miren en el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, hermanos, si te critican, si te burlan, si no te aceptan, si hablan, no te preocupes. Es Jesús. Mira, Jesús estaba lleno de multitud. Jesús en un momento tenía 10,000 personas alrededor de él y en un momento solo quedaron los 2. Entonces no te preocupes, hermano. Por eso, como cristianos, lo que nos hace preocupar, hermano, vivir bajo el temor de Dios y aferrarnos a esa palabra. Volvieron atrás. Montón de gente solo quiere oír cosas lindas, cosas buenas. Exhortaos unos a los otros. Ah, no, eso no. En el mundo, no. A mí, exhortarme, a mí no. Corrigíos unos a los otros, edificaos unos a los otros. Todos son versículos maravillosos siempre y cuando son para bien. Siempre son para bien. Así como que cuando querés profetizar, 23 años yo pasé en iglesias pentecostales. Tengo un montón de hermanos pentecostales que son hermanos míos en la fe, que yo voy a encontrar con ellos en el cielo, que son hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Montones de baboseras, hermanos. Montones de baboseras que están totalmente fuera de la palabra de Dios. Yo viví 23 años escuchando profecías. ¿Y saben? Solo las profecías que me gustan. Decirle a un hermano, ponga tu vida en orden, como Isaías le dijo a Ezequías. ¿Para qué? Criaste un enemigo. Ponga tu rodilla para buscar a Dios. ¿Para qué? ¿Quién sos tú para venir a decirme? La carne está profetizando ahora. 23 años, hermanos, las profecías eran solo acertadas cuando eran buenas. Ahora, todo eso lo que no se cumplió, lo que no se hizo, eso queda todo bajo la alfombra. Mientras que la Biblia dice que a ese profeta tenemos que apedrearlo. Y saben, solo conmigo, si yo cuento las profecías de grandes hombres de Dios que son considerados y que nunca se cumplieron y que viví lo opuesto, hermano, tenía que tener un montón de gente apedreada hoy. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Y el tema no es porque estoy hablando de los hermanos, es simplemente porque, hermano, queremos solo oír cosas lindas a nuestros oídos. El cristianismo de hoy es así. Háblame algo que me gusta. No me hable algo que no me gusta. Porque me voy y está lleno de lugares que me hablen algo lindo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si a Jesús lo dejaron, ¿por qué nosotros vamos a preocupar? Y por último, hermanos, están los verdaderos discípulos de Jesús. Están los verdaderos discípulos de Jesús. Después de este escenario, ¿cuántos quedaron con Jesús? 12. Sabiendo que dentro de los 12 había uno que todavía estaba por ir. En el 67 Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ve? ¿Y saben por qué Dios permitió que Pedro le dijera? Porque era el más torpe, era el más impulsivo, era el más loco. A nuestro idioma hoy, si tuviera entre nosotros, es el más loco. En el buen sentido me refiero. Porque en un momento te ponía arriba y en otro momento te bajaba abajo. Pero mira lo que brotó de su interior. Diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No le dijo, tú resucitaste muerto. No le dijo, tú sanaste enfermo. No le dijo nada. Dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que tocan profundo de mi ser. Palabras que conmueven las fibras de mi interior. Y después de escuchar tu palabra, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En este momento Jesús les declaró que todavía de los 12 habrá bajas. Y Jesús le dijo en el 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Uno de vosotros es el diablo. Imagínate que a alguien que nos toca un día decir, y esto. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, de toda la multitud solo quedaron 11. Ahora, esos verdaderos discípulos, ¿qué tenían de especial? Nada. ¿Qué tenían de virtudes personal? Nada. En absoluto. Entonces no te preocupes que tú te miras, te consideras, dices, yo no tengo nada. Es que justo, si tú no tienes nada, si tú percibes que no sos nada, sos el ideal para ser discípulo de Jesús. Sos ideal. ¿Qué pasó con esos discípulos? Oyeron, creyeron y siguieron. Con todas sus debilidades, con todas sus faltas, con todos sus defectos, al maestro. Pero saben, hermanos, la mayor virtud que tuvieron ese discípulo, ¿sabe cuál es? Permanecieron con él y dejaron que él lo transformara. Y ese es el capítulo que nosotros lo leímos en el principio, Juan 8:30, hablando de estas cosas. Muchos creyeron en él. El versículo que leemos en el 30 dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el versículo 31, el versículo que yo lo leí en el principio, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, ya todos van a entrar al libro de membresía. ¿Así? ¡Qué gloria tener una gran multitud! ¿Fue eso lo que dijo Jesús? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, ¿qué es permanecer en la palabra de Jesús? Es permanecer en Jesús. Es permanecer en Jesús, es seguir la enseñanza de Jesús, es vivir el modelo de Jesús, es actuar en relación al modelo que nosotros vemos en el Evangelio de Jesús. Y Juan mismo nos da la respuesta preciosa. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe no faltar a una reunión. Debe tener la Biblia más grande. Debe acumular más años. ¿Es esto? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Pedro dijo que debemos de seguir sus pisadas. ¿Discípulo de Jesús qué hace? Sigue las pisadas de Jesús. El discípulo de Jesús que tiene en la mano la verdad de Jesús. El discípulo de Jesús, ¿cuál es el estilo de su vida? La vida de Jesús. El que permanece en Jesús, hermano, refleja la vida de Jesús. ¿Sos discípulo de Jesús? No me preguntes. Estoy haciendo una pregunta. ¿Sos discípulo de Jesús? ¿De cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas? Recuerda solo una cosa, que los discípulos de Jesús eran gente totalmente llena de defectos, de debilidades, de errores. Y simplemente, a simple vista, mirando el Evangelio, nos damos cuenta. Pero ¿sabe? Esos hombres que no eran nada, con Jesús trastornaron el mundo. Con Jesús trastornaron el mundo. Entregaron sus vidas. Vivieron totalmente para honrarlo.
para anunciarlo, para llevar su mensaje. Entonces, hermanos, si dijimos que somos discípulos de Jesús, por favor, recuerden el ejemplo del soldado. Ser discípulo de Jesús no es solo cargar Biblia, no es hacer parte de un grupo, no es venir el domingo, no es participar de las... Eso no es. Esto sí lo hace un discípulo de Jesús, pero ser discípulo de Jesús es reflejar en tu vida la vida de Jesús. Por eso Jesús en el Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro. Es Jesús que está hablando. El discípulo no es mayor a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Está siendo perfeccionado, hermano, por Jesús? ¿Está siendo perfeccionado por Jesús? ¿Se ve en tu vida? ¿Tus vecinos ven que Jesús está en tu vida? ¿Tus familiares ven que Jesús está en tu vida? ¿Tus colegas en tu trabajo? Hermanos, si no, Jesús nos llama. Jesús nos llama. Recuerden cuántas fallas, cuántos errores cometió Pedro. Hermanos, si sos discípulo de Jesús, no te desanimes. No te desanimes. Quizás llorarás amargamente como Jesús, si realmente has entendido este mensaje. Si realmente eres el discípulo de Jesús. Si realmente arde tu corazón como ardió el corazón de Pedro cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Pero seguramente ese mismo Jesús que restauró a Pedro, que levantó a Pedro, que sanó a Juan, que de Juan, que quería bajar fuego del cielo sobre los samaritanos, se tornó el discípulo del amor. ¿Quién hizo esto? Jesús. ¿Por qué? Porque Juan permaneció en Jesús todo el tiempo y permaneció en las verdades que Jesús dejó para él. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es lo que transforma vidas. Esto es lo que glorifica a Jesús. Vivir una vida digna de decir somos sus discípulos. No por ser perfectos, pero no use no ser perfectos como excusa para no vivir según el modelo de Jesús. ¿Qué huellas, hermano, estamos llevando? ¿Qué huellas estamos dejando atrás de nosotros? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Estamos dejando huellas de Jesús? ¿Estamos preocupados de llevar vidas a Jesús? ¿Que conozcan a Jesús? Alguien escribió una frase preciosa, dice así: la vida no es contar pasos que haya dado, sino las huellas que has dejado. No importa los años, no importa. Hay dicho que dice, nació y murió. Hay dicho que dice, nació, vivió y nunca murió. Porque dejó huellas. Y la hermana Juanita estaba escribiendo un libro precioso que decía, siguiendo huellas, dejando huellas. Y creo que esta es la marca de un discípulo de Jesús. Seguir sus huellas, pero dejar atrás huellas. Y esas huellas que vienen atrás, vienen para seguir a Jesús, no a nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que podamos reflexionar en este día. ¿Cómo estamos viviendo como discípulos de Jesús? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por tu verdad, Señor, que alumbra el corazón. Que verdad, como dijo Jeremías, que como martillo, pero que tu voluntad es, Señor, que despedaza las piedras y hace salir de dentro el corazón de carne, donde podamos reflejar tu vida, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, realmente a aprender a vivir, Señor, tus verdades. Ayúdanos a parar en el camino.
evaluar nuestras vidas, cómo hemos vivido, cómo hemos te seguido, Señor. Ayúdanos, Señor. Este siglo es el siglo de anestesiar la mente, encallar el corazón, para que los hombres no perciban ni vean cómo están viviendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a que tengamos el despertar de tu Espíritu, para que podamos ver realmente, Señor, qué tipo de discípulos somos y volver a ti, volver a los principios de tu palabra, para vivir y practicar tus enseñanzas, para que entonces podamos, Señor, llevar tu mensaje a otros, enseñándoles tus verdades para ponerla por obra. Danos la gracia, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús y danos la gracia de crecer en tu gracia y en tu conocimiento para poder adorarte y servirte y serte útil en este corto tiempo que nos toca. En tus manos nos encomendamos. Lo que faltó, Señor, de mi parte, que tu Espíritu lo completa en nuestros corazones. Rogando todo, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecidos por tu fidelidad. Amén y amén.